Hola, hoy nos sumergimos en un pasaje bíblico que, bueno, a simple vista puede parecer solo una lista de nombres un poco árida, ¿no? Pero que en realidad es un intento fascinante de, digamos, mapear el mundo antiguo. Hablamos de la tabla de las naciones del capítulo 10 del Génesis. La fuente, claro, es ese mismo capítulo. Y nuestra idea hoy es explorar cómo este texto, que viene justo después del diluvio, intenta explicar de dónde vienen y cómo se distribuyeron los pueblos que conocían en esa época. Todo a partir de los tres hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Vamos a intentar, pues eso, desgranar esta genealogía. Exacto. Y es que el momento narrativo es clave, ¿eh? Estamos en un reinicio de la humanidad, según el Génesis. Noé y su familia son los únicos supervivientes y de ellos, pues, sale toda la gente. Así que este capítulo 10 es, en esencia, una especie de cosmografía étnica. Un intento de poner orden, ¿sabes? De dar sentido a la diversidad de pueblos, lenguas, territorios, todo metido en una estructura familiar, que al final remite a un origen común. Vamos, que revela mucho de cómo veían el mundo. Pues venga, empecemos por el primer linaje que menciona el texto, el de Jafet. Nombra a hijos como Gomer, Magog, Madai, Javán, nombres que a los expertos les suenan, ¿no? A pueblos del norte, del oeste, Anatolia, el Egeo. ¿Qué más nos dice, aparte de la lista? Algunos nietos, como los de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, que se asocian con zonas del Mediterráneo, las costas, y luego, en el versículo 5, da una clave súper importante. De estos se poblaron las costas, cada uno según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ah, vale. Ahí está la fórmula, la clave que decías. No es solo quién desciende de quién, sino cómo se agrupan. Exacto. Esa frase resume la lógica de todo el capítulo. Dice que la expansión geográfica, poblaron las costas, va unida a la diferenciación en tres cosas: lengua, linaje, o sea, familias, y la entidad política, la nación. Es como la plantilla que va a usar para todo. Sugiere que esta diversidad es, bueno, al principio al menos, algo natural y ordenado tras el diluvio. Es un intento clarísimo de poner un orden conceptual a esa realidad tan compleja de pueblos y geografías. Entendido. Una estructura mental para entender su mundo, claro. Vayamos ahora con el segundo hijo, Cam. Aquí la lista incluye a Cus, Misraim, que se suele asociar con Egipto, Fut, quizás Libia, Nubia, y Canaán. Y ojo que dentro de la línea de Cam el relato se para bastante en una figura: Nimrod. ¿Por qué este énfasis? ¿Qué tiene Nimrod? Uf, Nimrod. Es que Nimrod rompe totalmente el esquema de la genealogía. No lo describe solo como un antepasado de pueblos y ya está. No, lo presenta como un personaje activo, un protagonista. El texto dice que fue el primer poderoso en la tierra y también vigoroso cazador delante de Jehová. Una frase potente que hasta se convirtió en un dicho popular. Es una figura que desprende fuerza, autonomía. Y no solo eso, le atribuye la fundación de ciudades, de reinos. Precisamente. Y eso es lo más significativo, yo creo. Mientras que el resto del capítulo se centra en cómo se dispersan los linajes, en cómo se diferencian, Nimrod representa justo lo contrario: la concentración de poder, la construcción de estructuras políticas complejas. El texto le atribuye, fíjate, el inicio de su reino en Sinar, Babilonia, mencionando ciudades clave: Babel, Erech, Akkad, Calne, y luego su expansión hacia Siria, fundando Nínive, Rehobot, Cala, Resén. La descripción del nacimiento de la civilización urbana, ¿no? Del poder imperial en Mesopotamia. Exacto. Nimrod es como la personificación de ese salto cualitativo en cómo se organiza la sociedad. Representa el arquetipo del rey constructor, del fundador de imperios. Es fascinante cómo meten esta figura aquí, ¿eh? Una figura que encarna la ambición, la capacidad humana de crear estructuras de poder a gran escala. Claro, y es imposible no pensar en lo que viene justo después, Babel, precisamente una de las ciudades que funda Nimrod, y que luego, en el capítulo 11, es el escenario de la confusión de lenguas, de la dispersión forzada. Hay conexión ahí, es intencionado. Hombre, Génesis 10 no lo dice explícitamente, pero la yuxtaposición es tremendamente sugerente, ¿sí? Nimrod, el gran unificador, el constructor,
asociado al lugar que va a simbolizar justo la fragmentación, el fracaso de esa ambición humana un poco desmedida. Es como si el texto presentara las dos caras de la civilización, su potencial para la grandeza, para la organización, eso sería Nimrod, pero también su fragilidad, ¿no? Su tendencia a pasarse de la raya, lo que pasará en Babel. Nimrod es una figura compleja, poderosa sí, pero quizá también ambigua, un precursor de una dinámica de poder que, bueno, el relato bíblico a menudo mirará con cierto recelo. Una tensión muy interesante, la verdad. Volviendo a los otros hijos de Cam, Misraim, Egipto, también tiene su lista de descendientes, nombres que suenan a pueblos de por ahí, libios, etíopes, y hay un detallito curioso sobre los Caslujim. Sí, el texto especifica que de los Caslujim salieron los filisteos. Este es un ejemplo perfecto de cómo usan la genealogía para, digamos, anclar a pueblos contemporáneos o importantes para Israel, como los filisteos, que eran sus grandes enemigos, dentro de este mapa de orígenes. Les asignan un sitio concreto en el árbol genealógico de la humanidad, conectándolos a Cam a través de Mizraim. Es una forma de entender las relaciones, incluso las de conflicto, en términos de, bueno, de parentesco lejano. Y luego está Canaán, el cuarto hijo de Cam. A su descendencia le dedica bastante espacio el texto. Así es. Nombra a Sidón, una ciudad fenicia importante, como el primogénito, a Het, que sería el ancestro de los hititas, y luego una lista larga de pueblos que vivían en la tierra que luego sería Canaán. Yebuseos, amorreos, gergeseos, heveos. Esta parte tiene una relevancia especial, claro, porque la tierra de Canaán va a ser central en toda la historia de Israel que viene después. Y otra vez, no solo lista los pueblos, sino que delimita su territorio. Exacto. El versículo 19 traza las fronteras del territorio cananeo. Desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Es una descripción geográfica bastante detallada para la época, y esto refuerza la idea central del capítulo. Cada linaje está unido a un espacio geográfico. La identidad de un pueblo viene de su ascendencia y de la tierra que habita. Esa conexión linaje-tierra es fundamental en cómo el Génesis ve el mundo. Y como pasó con Jafet, la sección de Cam termina con la fórmula. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Se cierra el círculo para esta rama, lo que nos lleva a la tercera y última rama principal, la de Sem. La introducción a Sem es particular. Lo llama padre de todos los hijos de Eber. Esto ya te señala directamente la importancia de esta línea concreta, porque Eber es el antepasado epónimo de los hebreos, claro. Y también dice que es hermano mayor de Jafet, un detalle sobre quién nació antes que, bueno, a veces genera debate. Sus hijos directos, Elam, Asur, Asiria, Arfaxad, Lud y Aram, Siria. Y de Aram descienden Uz, Hul, Geter y Mas. Nombres asociados sobre todo con Mesopotamia y las regiones de alrededor. Y la línea crucial aquí, como ya adelantaba la mención de Heber, es la que pasa por Arfaxad. El texto sigue esta línea. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Es la línea que va a llevar directamente a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas de Israel. Por eso se detiene más aquí. Y justo en la generación de Eber encontramos otro de esos detalles, enigmáticos y fascinantes. Eber tiene dos hijos, Joctán, con un montón de descendientes, y Peleg. Y sobre Peleg, el texto añade una nota, una explicación, porque en sus días fue repartida la tierra. Esto suena importante. ¿Qué puede significar este reparto? Es una frase con muchísimas interpretaciones posibles. El nombre Peleg en hebreo significa división. Que el texto lo resalte así sugiere que la división, la separación de la humanidad, es un evento clave en la memoria que están recogiendo. Podría referirse a una asignación organizada de territorios entre los descendientes de Noé, ¿sabes? Como una distribución planificada del mundo. O, como comentábamos antes con Nimrod y Babel, podría ser una alusión más oscura. Un presagio de la fragmentación y la dispersión forzada que se va a contar en el capítulo siguiente. Introduce como una
una fisura en esa narrativa de unidad y expansión ordenada, ¿verdad? Justo en medio de la genealogía que traza los orígenes comunes. Precisamente, funciona como un elemento de foreshadowing, de anticipación temática muy potente. Si todo el capítulo 10 está construyendo un mapa de diversidad ordenada a partir de una única familia, la mención de Peleg y la división mete una nota discordante, una sombra sobre esa unidad original. Prepara al lector para entender la realidad que experimentamos, ¿no? Un mundo fragmentado, a pesar del origen común que postula. La división, sugiere el texto, ya está inscrita en la historia humana. No es solo un accidente que viene después. Es como un reconocimiento de la tensión entre la unidad original y la diversidad fragmentada. Muy revelador, sí. Cómo un simple nombre puede abrir tantas capas de lectura. Y el hermano de Peleg, Joktan, también tiene una prole numerosa. Sí, se le atribuyen 13 hijos, Almodad, Selef, etc., que generalmente se asocian con tribus de Arabia. Y, siguiendo el patrón del capítulo, se les asigna un territorio, desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del Oriente. De nuevo, linaje y geografía, siempre juntos. Y como era de esperar, la sección de Sem concluye con la misma fórmula que vimos para Jafet y Cam. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Se completa así el tríptico genealógico. Y con esto, el capítulo ha cubierto las 3 grandes ramas que, según su visión, explican el origen de todos los pueblos conocidos. Ha ofrecido un marco para entender la diversidad humana, clasificándola por linaje, familia, idioma y territorio, nación, y llevándola hasta un ancestro común reciente, Noé. Entonces, hemos recorrido estas 3 ramas. Jafet, más bien pueblos del norte y oeste. Cam, con África, Canaán y esa figura singular de Nimrod. Y Sem, con Mesopotamia, Arabia y la línea que llevará a los patriarcas. El capítulo cierra con una recapitulación final, ¿no es así? Efectivamente, el versículo 32 funciona como una conclusión. Resume y reafirma el propósito de todo el capítulo. Dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es la declaración final que consolida esa visión del mundo postdiluviano como un tapiz de naciones interrelacionadas por un origen común, aunque diversificadas y dispersas geográficamente. Viéndolo así, esta tabla de las naciones es mucho más que un censo antiguo. Es una declaración teológica, ¿no? Una interpretación de la historia y la geografía. Sin duda, nos ofrece una ventada privilegiada a cómo una tradición antigua intentó comprender y ordenar el mundo que la rodeaba. Es un mapa conceptual. Busca dar coherencia a la diversidad humana, estableciendo relaciones de parentesco, a veces sorprendentes, entre pueblos distintos y vinculándolos a territorios específicos. Y al mismo tiempo introduce figuras como Nimrod, que representan puntos de inflexión en la historia social y política, y detalles como el nombre de Peleg, que añaden profundidad temática, aludiendo a esas tensiones entre unidad y división, orden y fragmentación. Es un intento de encontrar un patrón, una estructura debajo de toda la complejidad del mundo humano. Una forma de decir, oye, a pesar de nuestras diferencias de lengua, cultura, ubicación, todos compartimos un origen. Esa es una de las posibles lecturas fundamentales. Sí, al trazar todas las naciones conocidas hasta un único tronco familiar, los hijos de Noé, el texto establece al menos implícitamente una base para la unidad fundamental de la humanidad. Aunque describe la diversidad e incluso la división, lo hace dentro de un marco de parentesco universal. Una genealogía que, lejos de ser una simple lista, se revela como un texto rico en estructura, en simbolismo y con una visión del mundo muy particular. Esperamos que esta exploración un poco más profunda de la tabla de las naciones haya sido útil y, haya ofrecido nuevas claves para entender este capítulo tan denso. A partir de Noé, ¿qué implicaciones podría tener esa idea hoy? En un mundo todavía muy marcado por divisiones, por conflictos entre naciones, culturas, ¿qué podríamos aprender de esta visión antigua? Una visión que, a pesar de reconocer la diversidad y la separación, insiste en una raíz compartida para toda la humanidad. Quizás esa sea la pregunta más profunda que nos deja Génesis 10.